El día de ayer estuvimos en esta reunión que ya desde hace un año siempre se promueve, lo hacen una vez al año, y el título, España, oramos por ti. Qué lindo, muchos hermanos, muchas iglesias se hicieron presentes allí y que fue muy bonito porque hubo alabanza, hubo oración por España, hubo oración por las familias, por los políticos, por todo. Y me alegra de saber que la iglesia está presente. Y me llevó un poco a lo que dice la Escritura, porque el Señor lo manifestó cuando estaba en el monte de los Olivos y Él estaba allí anunciando acerca de lo que significa vivir dentro del reino de Dios. Y yo quiero llevarlos al Evangelio de Mateo, el capítulo 5, el versículo 13 y 14, porque eso es lo que en esta mañana quiero compartir. Me llamó mucho la atención de toda la abundancia de hermanos de la iglesia moviéndose en favor de un solo propósito. Y fue muy visible. Y esto es lo que hoy quiero compartir también, porque la Escritura nos dice en Mateo capítulo 5, el versículo 13 y 14, dice, vosotros sois la sal de la tierra. ¿Quiénes? Vosotros. Nosotros somos la sal de la tierra. Dice, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. El versículo 14 les vuelve a resaltar el Señor y les dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. No puede ser invisible. Una ciudad puede representar una persona y el monte representa a Cristo. Representa su vida, representa la vida del reino. Y una vida que está asentada sobre un monte no puede ser invisible, no se puede esconder. Todo lo contrario, tiene que manifestar la vida de Cristo en esa persona. Y el día de ayer manifestaba cada uno al reencontrarse en el sol y de esa manera ser luz, ser testimonio a toda la ciudad y a todo el que pasaba por ese lugar, porque es una plaza muy importante, es la más importante de Madrid, y ahí estuvo la iglesia presente. Y con ello yo quiero hoy compartir, porque la iglesia no puede ser invisible. La iglesia tiene que ser visible. Visible con tu vida, con tu carácter, con tu persona, con tus actitudes, y llevado a la vida cotidiana, ya sea en tu familia, ya sea en el trabajo, ya sea donde tú te encuentres. La iglesia tiene que ser visible. Y fue muy visible en el primer siglo, porque podemos ver en el libro de los Hechos cómo cuando fue investido ese pueblo que esperaba y no sabían lo que esperaba, y era el Espíritu Santo y la llenura. ¿Para qué? Para que salieran con denuedo y pueda hacer esa iglesia visible. Y en el libro de los Hechos podemos ver el testimonio de la iglesia, cómo se fue movida y cómo fue manifestada para que el mundo conociera que Dios vive y que Dios se manifiesta en la vida de su iglesia. Qué lindo. Me llama mucho la atención cuando llego al libro de los Hechos y encuentro allí el ejemplo al cual nosotros tenemos que seguir.
y me hacía muchas preguntas. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué tenemos que hacer para que sea manifestada la iglesia ahí fuera? Y como título le puse a este mensaje, el que dice ser. El que dice ser es visible, se manifiesta la persona y la vida de Cristo en su ser, las 24 horas del día, no solamente las 2 horas que nos toca de venir a la iglesia, ni las 4 ni las 6 horas dentro de la semana, sino son 24 horas del día que tengo que manifestar a Cristo en mi ser. Y me hacía esas preguntas. Pues por ello que he leído este versículo, que vosotros sois la luz del mundo, dijo el Señor, una ciudad sobre un monte que no se puede esconder. Esta es la médula, la columna central, la columna vertebral del mensaje de Cristo. Vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Esta es la médula de sus enseñanzas. ¿Por qué? Porque es la manifestación de un espíritu humilde, dócil y sumiso a una autoridad que está por encima de esta tierra y es Dios. Qué lindo. Si no hay sumisión, si no hay sujeción a la autoridad, si no hay humildad, vamos a pasar por esta tierra siendo invisibles. No nos reconocerá nadie. Y esa es una de las respuestas a aquello que sucedió en el libro de los Hechos, en la iglesia del primer siglo. Y yo entiendo que no son tiempos que podamos añorar de aquello que sucedió, porque Dios puede hacerlo hoy. Él puede hacerlo hoy en la vida de cada uno, de manifestar el amor, la pasión, la entrega, la rendición, como habíamos cantado anteriormente. Y tenemos que tener entendimiento cuando cantemos. Entonces, allí podemos ver cómo se manifiesta la iglesia. ¿Cuándo qué? Cuando ve a Cristo y decide tomar lo que es de Él. Su humildad, su sumisión, su espíritu dócil. Y el Señor cuando vino a esta tierra, Él vino a manifestar al Padre. Yo y el Padre uno somos, dijo. Y lo que Él me ha dicho que tengo que hacer, eso he venido a hacer. Había una armonía, era dócil, era humilde el Señor cuando estuvo en esta tierra. Y lo sigue siendo, por supuesto. Es por ello que todo aquel que dice ser de Él, tiene que manifestar esa sumisión a la autoridad que es Dios. Tiene que manifestarlo. La vida dentro del reino manifiesta algo en lo cual es contrario a una vida antigua, donde manifestamos nuestro individualismo y también manifestamos nuestra independencia. ¿Qué quiere decir? Que yo hago con mi vida lo que quiero. Una vida que esté en Cristo ya no hace lo que quiere, ya no hace lo que te pide tu carne. Porque todo lo que pide la carne es muerte. Sin embargo, el que mira lo que pide el Espíritu, eso proviene de Dios. Eso es eterno. Y eso es una característica ¿de qué? De humildad, de sumisión y de decir, yo acepto lo que es tuyo, Señor. Y cada día muero a mis propios deseos. Hay deseos humanos que son buenos, pero si no proviene de Dios, lo desecho. Pero hay deseos que son malos y perversos.
Y eso también, claramente sé que no proviene de Dios, entonces hay que desecharlo. Entonces, hermanos, qué lindo, podemos ver esto. La iglesia se movía, la iglesia se multiplicaba, la iglesia crecía. ¿Por qué? Porque habían visto a Cristo a través de los apóstoles. Habían visto a Cristo a través de ellos. Y no solo sus palabras, no solo el mensaje, sino sus hechos. Los hechos hablaban más que las palabras. Tiene que haber sujeción, porque cuando hay sujeción a la autoridad, ahí hay transformación. Cuando hay sujeción a la autoridad, hay transformación, hay bendición. Y no solo afecta tu interior, sino que afecta todo lo que tú tocas, todo lo que tú haces. Y es por eso que el enemigo, el diablo, fue echado de la cercanía de Dios. ¿Por qué? Porque quiso hacer lo que él quería. Porque no se quiso sujetar a la autoridad que es Dios. Porque él quería prevalecer. Él quería ser conocido. Entonces, la importancia de la sujeción a la autoridad que es Dios, pero también a la autoridad que Dios delega en la tierra. Allí fuera hay autoridades que tenemos que sujetarnos, las leyes humanas. Pero en lo espiritual también hay una autoridad que es Dios, a la cual, si he decidido ser un hijo de Él, entonces tengo que manifestar la sujeción a esa autoridad. Y no hay mejor escritura, bueno, no quiero decirlo de esta manera. Hay una palabra que encuentro en Primera de Pedro, capítulo 5, del 1 al 7, donde se manifiesta una sujeción sana, una sujeción que proviene de parte de Dios. Y quiero llevarlos a Primera de Pedro, el capítulo 5, el verso 1 al 7. Vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 5, del 1 al 7, donde la Escritura dice así: Pedro a la iglesia, ruego a los ancianos que están entre vosotros. A los ancianos, a aquellos que eran maduros, a aquellos que asumían una responsabilidad. Les decía: yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo. Escuchen bien. Testigo de los padecimientos de Cristo. Muchas gracias. Gracias, mío. Porque Cristo padeció, ¿eh? La obra de Cristo no fue fácil. La obra de Cristo ha quedado por la eternidad como el ejemplo de amor que Dios hizo por ti y por mí. Y testigo de los padecimientos, porque Cristo padeció. Padeció para perdonar nuestros pecados y para que ya nosotros no viviéramos para nosotros mismos, sino que viviéramos para Él. Testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Y ahí es donde les dice a aquellos, porque miren, la sujeción, vamos a ver en el ámbito de responsabilidad, aquellos que asumían un compromiso con Dios. Y les dice: apacienta la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con un ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y estas eran las características, y son las características de aquellos que asumen una responsabilidad de cuidar de la grey, de cuidar del rebaño, de alimentarlos, de exhortarlos, de enseñarles, de guiarlos.
Esa es una responsabilidad que atañe y compete a los responsables, a los pastores, a los hermanos, a los diáconos, a las personas que ocupan una responsabilidad, hacerlo de esta manera. Dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Ahí hay una promesa. Y es por lo cual cada día trabajamos y nos esforzamos con el fin de darle alimento, con el fin de guiar, con el fin de enseñar. ¿Por qué? Porque a Dios le ha placido, Él ha querido cedernos ese lugar de responsabilidad. Por lo tanto, no es mayor ni menor que nadie. Sencillamente es un llamado de Dios, una vocación de servicio de aquellos ancianos, pastores, de aquellos que asumen una responsabilidad, que son una autoridad, por supuesto que son una autoridad. Y aquí el mensaje es para aquellos, pero también hay un mensaje para la grey, hay un mensaje para las ovejas, donde le dice así: igualmente los jóvenes están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Esa es la actitud de parte de la grey, sumiso. Y la palabra sumisión tiene que ver con obediencia, tiene que ver con entrega, tiene que ver con el saber escuchar y saber obedecer. Y qué lindo cuando dice, al final y al cabo, todos sumisos unos a otros. ¿Por qué? Porque aquí no hay niveles. No hay jerarquías. Todos somos uno en Cristo, un cuerpo. La autoridad siempre está presente allí. En lo que nos corresponde a nosotros, un cuidado del rebaño. En lo que le compete a la iglesia, sujeción a la autoridad que es Dios a través de aquellos que el Señor ha delegado. El que dice que se sujeta a Dios, se sujeta a la autoridad que Dios ha delegado. Por lo tanto, nosotros como iglesia, como comunidad, porque la palabra comunidad se usaba mucho en el libro de los Hechos, y la comunidad, ¿qué significa? Que algo en común te une. Comunidad. Hay algo en común que nos une. ¿Quién nos une? Un Padre. Un Señor. Nos une. ¿Y qué nos une? Su vida, su ejemplo, su quehacer. Eso nos une. Y el Señor Jesús lo manifiesta en Efesios, donde Él es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. ¿Sí? Entonces somos llamados a ser una comunidad visible. El mundo tiene que conocer. En tu trabajo tienen que conocer que tú eres un hijo, una hija de Dios. Se manifiesta. No forzamos nada. De una manera natural. Tú amas a tu prójimo como a ti mismo. Tú amas a tu prójimo como a ti mismo, manifiesta de una manera natural lo que tú eres en Cristo. Por lo tanto, somos llamados a ser visibles, comprometidos con Cristo, primeramente. Hay un compromiso con Cristo. Reconocemos ¿qué cosa? Reconocemos su señorío. Reconocemos el señorío de Cristo. ¿Por qué? Porque hemos renunciado a nuestra propia gobernabilidad. Y decidimos que Él gobierne en nosotros porque somos incapaces nosotros de gobernarnos a nosotros mismos. ¿Metemos la pata cuántas veces? Muchas. Muchas. Reconocemos su señorío. Reconocemos su palabra. Hay reconocimiento de su palabra. Su palabra es verdad. Su palabra prevalece. No es lo que diga yo, es lo que dice la palabra. Es lo que dice la Escritura.
y reconoce el testimonio de Cristo, su quehacer, su ejemplo. Y todo ello, todo ese pack, entonces abrazo y decido vivir cada día de la manera que Cristo me enseña. Por lo tanto, hay un compromiso con Cristo, Él como autoridad. Y todo lo que tú haces, lo haces para Él. Porque a veces asumimos alguna responsabilidad y creemos que lo hacemos para el hombre. Y no, tu compromiso es con Cristo, que está por encima. Y Él ve y valora lo que tú haces, si hacemos las cosas con amor. ¿Amén? Entonces, lo primero es ese, un compromiso con Cristo. Y Colosenses, capítulo 1, versículo 18, vamos a ver lo que nos dice la Escritura. Colosenses 1:18 nos dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. En todo tenga la eminencia, lo más alto. Él es la cabeza y nosotros el cuerpo. Por lo tanto, hay un compromiso con Cristo. Dentro del llamado a ser una comunidad visible, también estamos comprometidos entre nosotros. Un compromiso entre sí. Estábamos estudiando esta mañana en el discipulado acerca de qué? Del amor y el cuidado que tengo que tener con mi hermano. Somos responsables también de nuestro hermano. Somos responsables los unos de los otros. Estamos comprometidos entre sí, ¿no? Efesios capítulo 5, versículo 21, nos dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Tiene que haber una compenetración unos con otros. Y que somos distintos y tenemos que saber aceptar que nosotros somos débiles e imperfectos también. Y no ver la debilidad ni la imperfección en tu hermano. Porque todos de alguna manera somos débiles en algo y nos necesitamos unos a otros. Nos enriquecemos unos a otros. Dentro de la convivencia sana, dentro de la congregación. Es necesario comprometernos entre nosotros mismos. Una relación como un solo cuerpo. Y no hay unión con Cristo si no hay un compromiso con la comunidad. ¿Amén? No hay un compromiso con la comunidad si no hay una unión con Cristo. Por lo tanto, estamos comprometidos con Cristo, estamos comprometidos entre sí. Y lo tercero es un compromiso con su gobierno, y su gobierno es teocrático. ¿Qué quiere decir? Que Él reina. Que Él reina. Compromiso con su gobierno. Y su gobierno es teocrático, no es democrático. Porque la democracia es que cada uno piensa y hace como quiere y lo que quiere. Eso es la democracia. Aunque la pintan muy bien dentro de la sociedad, pero tiene sus lados flojos. Sin embargo, el que asume vivir bajo un gobierno de Dios, déjame decirte que ahí hay bendición. Ahí hay bendición de Dios. Ahí el Señor se complace y ve que hay un hijo, una hija que se somete sumisamente a Dios, a su autoridad, entonces ve su gloria y se manifiestan los frutos que vienen de parte de Dios en la vida de cada uno. Que renuncia a su propio ser, ¿para qué? Para ser gobernado por Él.
Por lo tanto, como dice el Salmo 96, el capítulo de 10 al 13, dice así la Escritura: 40 años, ¿no? 96, del 10 al 13, dice: decide entre las naciones, Jehová reina. Y también afirmó el mundo: no será conmovido, y juzgará a los pueblos en justicia. Jehová reina, por supuesto que reina. Él tiene cuidado y control de esta tierra, esta pelota de barro. Él tiene cuidado. Y Él llegará su tiempo y su momento, porque sus tiempos son perfectos. No son nuestros tiempos. Llegará su tiempo en el cual todos estaremos delante de Él, cara a cara. Y el Señor decidirá, y el Señor hará y concluirá su obra sobre la humanidad. Un gobierno teocrático y también comprometidos con una autoridad que Dios ha delegado. Dios ha delegado autoridad en la tierra. Vemos las autoridades, vemos al ejército, vemos a la policía, vemos los médicos, vemos todas las personas que asumen una cierta autoridad. Nosotros nos sujetamos, ¿no? El médico, ¿qué te dice? Toma esto, ¿y tú qué haces? Tienes que tomarlo, si no. Hace poco nos pusieron una infracción por un error mío y falté ante una ley y tuve que pagar una multa. Es una autoridad. Dios es una autoridad, por supuesto, nos olvidamos que Dios es una autoridad como Padre. Y como Padre, Él cuida, ama y disciplina a sus hijos cuando es necesario, porque hay un fin, y el fin es de que crezca sano, maduro y dé mucho fruto. Ese es el fin. Por lo tanto, hay un compromiso con una autoridad delegada, y se delegan muchas autoridades, y podemos ver en la palabra de Dios que el Señor dio dones, dio talentos. ¿Para qué? Para que lo manifestaran, para que los produjeran y para que sean de bendición para la iglesia. Y ahí está delegando compromiso. Y por lo tanto, todos tenemos que sujetarnos también a esa autoridad. Hay un hermano que cumple una autoridad aquí dentro de la iglesia, que es la limpieza, por ejemplo. Y todos tenemos que sujetarnos a esa autoridad, yo el primero. Y de esa manera podemos hacer de la congregación, podemos hacer de esta casa un lugar en que se respire armonía, se respire la vida de Dios. ¿Por qué? Porque hay una perfecta unidad. Hay un solo compromiso, hay una sola comunidad, hay una sola comunión, donde cada uno no hace lo que quiere o lo que le apetece. Es necesario el orden, es necesario normas, es necesario con el fin de que se produzca la vida de Dios en este lugar. Comprometidos entre nosotros, comprometidos con la autoridad de parte de Dios y contra una autoridad delegada. Todo aquel que no quiera sujetarse o someterse a una autoridad la lleva bien complicado, hermano. La lleva complicado con Dios, no con el hombre. Y al fin y al cabo, pero sin embargo, cuando tú asumes tu compromiso con Dios, de una manera natural, vamos a obedecer, vamos a sujetarnos a la autoridad que Dios ha delegado en esta tierra. Y todo ello, todos estos compromisos asumidos, por supuesto que traen beneficios a nuestro ser. Hay beneficios, hay bendición, hay transformación en un ser que de una manera dócil, sincera, humilde, se pone en las manos de Dios.
porque Dios honra a todos los que le honran. Dios honra, hermanos. Dios te abre puertas. Dios te bendice cuando hay sujeción a su autoridad. Y los beneficios son nutrición. Nos nutrimos en Él. Nos nutrimos a través de ¿qué? A través de la vida entre nosotros. A través de la vida de la enseñanza. A través de la vida de la formación, nos nutrimos. Y cuando hay una buena nutrición, hay una buena salud espiritual, una buena salud emocional. ¿Por qué? Porque estamos bajo la mano del Todopoderoso. Nutre, estamos nutridos. Lo contrario es desnutrición, cuando no estamos bajo la autoridad de Dios. Estamos desnutridos, estamos mal alimentados. Viene cualquier viento, cualquier tormenta y nos hace polvo, hermanos. Hay nutrición, hay protección, porque oramos los unos por los otros, porque nos aceptamos, porque nos sometemos, nos preocupamos, dejamos de ser egoístas. Ya no pienso en mí mismo. Ya no pienso en lo que me falta, en lo que yo quiero, en lo que yo deseo. ¿Por qué? Porque ahora me ocupo del que está a mi lado. ¿Y saben lo que sucede? Que cuando nos ocupamos del que está a nuestro lado, Dios se ocupa de lo que tú necesitas. Dios se ocupa de lo que tú necesitas. Hay formación en nosotros. A través de los diferentes estudios, preparación, consejería, nos va formando el Señor. Y finalmente hay una integración del cuerpo. Y cuando hay esa integración, entonces ahí podemos ver esa perfecta unidad. Ahí donde hay esa unión, hay una perfecta integración, una perfecta unidad, ahí hay bendición. Y todo tiene un propósito. Todo tiene un propósito. La autoridad espiritual tiene un propósito, porque hay algunos que quieren asumir responsabilidades. Pero a veces lo hacemos equivocadamente con un fin de sobresalir, con un fin de ponerme y que todos me vean o que reciba los aplausos. Y ese no es el fin que Dios ha establecido como autoridad. Su fin es el de poder cumplir un propósito. Miren, esto no tiene un fin en sí mismo, sino es un medio. Es por decir, cuando llegamos, yo recuerdo cuando estábamos por casarnos con mi esposa, ¿no? Y estábamos ya nerviosos, preparando todas las cosas para la boda, una boda muy sencilla, muy humilde. Y nosotros lo que pensábamos era la boda. Creíamos que ese era el fin. Nos casamos y ya, y punto, se acabó. Pero no, solamente era un medio, porque el fin aún lo seguimos construyendo hoy. Y eso nos compete a nosotros también. Que si queremos asumir una autoridad, no es porque quiero llegar a ser o llegar a ser visto. Es porque hay un propósito que el Señor ha puesto en mí y es el de poder ayudar, el de poder guiar, el de poder consolar, el de poder exhortar, enseñar, tomar de la mano y llevarte a Cristo y decir, mírale a Él, vive como Él. Ese es el fin de toda autoridad, la cual Dios ha delegado sobre su iglesia. Tiene un propósito, y ese es el propósito. Todos tenemos que mirar a Jesús y llegar a ser como Él.
y resulta imposible formar a alguien que no está bajo autoridad. No podemos formar. Se nos escapa de las manos, por más buena voluntad y deseo que tengamos, pero si no se deja llevar, no se deja guiar, no se quiere someter a la autoridad, es imposible, hermano. Y verdaderamente uno a veces se queda imposibilitado, quieres hacer, pero no puedes, porque cuando sí hay flexibilidad, cuando hay personas que quieren ser moldeables y se escuchan y quieran hacer las cosas bien, entonces ahí sí cambian las cosas. Ahí sí se manifiesta el poder de Dios. Ahí sí se manifiesta el Espíritu Santo obrando. ¿Por qué? Porque ha recibido corazones dispuestos, corazones abiertos a su enseñanza. Y Dios ha delegado autoridades, guste o no nos guste. ¿No te gusta esta autoridad? Complicado. Pues si el Señor lo ha puesto, no me gusta por esto, por esto, por esto. Es que no, yo no quiero someterme a esta autoridad. Creo que le falta esto, le falta lo otro, y yo creo que lo haría mejor. Y ese es un problema. Si el Señor lo ha puesto, hay que sujetarse. Por lo tanto, todos nosotros por nuestros frutos seremos conocidos. Y el Señor, si somos luz, por nuestros frutos seremos conocidos. Porque tú y yo estamos llamados a brillar ahí fuera, a alumbrar a este mundo, a dar a conocer a Cristo en nosotros. Que no nos comprometemos con el mundo, nos comprometemos con Dios. Nos comprometemos con la vida de Dios. Donde se manifiesta su gozo, donde se manifiesta el perdón, donde se manifiesta la misericordia, donde se manifiesta la ayuda al prójimo, el extender la mano al caído. Y esa vida es contraria a lo que esta sociedad vive, lo que este mundo vive. Es muy contraria. Y estamos llamados a eso. Y la verdad que cuando vemos estas concentraciones y se mueven de un sitio para otro y la iglesia se mueve ahí, es precioso. Ahí hay algo muy especial. Y necesitamos manifestar, porque tú y yo, si hemos nacido de nuevo, debemos ser un monte asentado, una ciudad asentada sobre un monte. Una ciudad, no una pequeña casa, no una pequeña chocilla. Una ciudad quiere decir que algo grande, inmenso, asentado sobre un monte. Tiene que ser visible y te tienen que ver.